Amigos de este canal, gracias por ver este video. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por darle like y compartirlo con otras personas. Vamos a hablar hoy de los hebreos, de los judíos. ¿Por qué detestan tanto a los judíos, tanta gente durante tanto tiempo y en tantas naciones? Para llegar al meollo del asunto, es necesario echar un vistazo a los orígenes, al principio. Porque muchos afirman que Dios escogió un pueblo, pero en realidad Dios no escogió un pueblo. Muchos dicen que Dios escogió al pueblo hebreo, al pueblo judío, pero en realidad Dios escogió fue a un solo hombre, a Abraham, que se llamaba Abraham y él le cambió el nombre a Abraham. Y de ese hombre de Abraham, descienden los hebreos por la línea natural, descienden los judíos, que ahora se le puede decir judíos a todos, ¿verdad? Él escogió a Abraham y por supuesto Abraham no era israelita, puesto que Israel no existía. Escogió a ese hombre que vivía en Israel, no podía vivir porque Israel no existía. Esa tierra se llamaba Canaán en ese tiempo. Él vivía en Ur de los Caldeos, que si lo actualizamos equivaldría que estaría situado de Irak, ¿verdad? Entonces él con su esposa salieron de Ur de los Caldeos y se dirigieron a una tierra que no conocían, a Canaán. Ellos se fueron bordeando el río Éufrates hasta que llegaron a Canaán. Dios les había prometido descendencia. Ellos no tenían descendencia porque Sara era estéril, ¿verdad? Ya Abraham estaba bastante avanzado en años. Entonces Dios le prometió un hijo y le prometió descendencia, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, ¿verdad? Pero pasaban el tiempo y ese hijo no aparecía. Entonces Abraham y Sara decidieron tomar el asunto en sus propias manos y Sara le ofreció a su sierva Agar a Abraham para que le diera un hijo a ella. Y así lo hicieron. Y nació Ismael. Pero hubo conflictos entre Agar y Sara porque Agar saería a Sara porque no había tenido descendencia. Entonces Sara la echó de la casa, pero un ángel primero se fue por su propia voluntad ya obstinada Agar, ¿verdad? Pero un ángel le dijo que se regresara y que se sujetara a Sara. Entonces ella regresó y el hijo que tuvo Abraham con Agar se llamó Ismael y de él descienden los árabes. Entonces muchos afirman que el conflicto es entre árabes e israelíes porque hubo conflictos al comienzo. Ismael tuvo 12 hijos varones y de Ismael descendieron 12 tribus, y de ahí descendieron todos los árabes. Pero entonces el hijo de la promesa no llegaba. Entonces al fin llegó el hijo de la promesa que fue Isaac. Entonces Dios bendijo a la descendencia de Ismael, ¿no? Pero dejó bien claro que la promesa de redención para la humanidad iba a venir, era por la línea de Isaac. Entonces de Isaac descendió Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos varones. Tuvo a Rubén, tuvo a Gad, tuvo a Isaacar, tuvo a Benjamín, tuvo a Judá, tuvo a Leví, tuvo a Aser, tuvo a Neftalí, tuvo a Judá, ya lo nombré, ¿verdad? A Dan, a Simeón, a Zabulón, a Isaacar, a Gad, total 12. Y de ahí descienden las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces Dios en realidad escogió un solo hombre. Entonces hubo conflictos desde el comienzo entre la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac. Ahora, Dios escogió ese pueblo no porque fuera mejor que los demás, porque iba a ser mejor que los otros pueblos, de ninguna manera. Inclusive hubo un momento donde Dios quiso destruir a ese pueblo. Estaban en el desierto y habían salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y Dios los quiso destruir por la continua rebeldía y desobediencia, y que ellos seguían adorando imágenes, seguían adorando dioses falsos, ¿verdad?
Pero Moisés intercedió por ellos y en otras palabras Moisés le dijo, Señor, si tú los destruyes, ¿qué van a decir tus enemigos? Que tú no eres un Dios que dice la verdad, porque tú prometiste llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Y los mataste en el desierto. Tú no eres un Dios que cumple sus promesas. Van a decir que tú eres un Dios mentiroso. Le dijo eso en otras palabras. Entonces Dios no los destruyó. Ahora, afirmar que el conflicto actual entre árabes, entre Israel y Palestina, entre Israel y las guerrillas en el Líbano, ¿verdad? Son conflictos entre árabes e israelíes únicamente, es ver eso con una visión muy limitada, ¿verdad? Porque a los judíos, a los hebreos, los han perseguido no solamente los árabes, ¿verdad? También los persiguió Nabucodonosor, y él no era árabe. También los persiguió Hitler, y Hitler no era árabe, ¿verdad? También los persiguieron los reyes católicos de España, y ellos no eran árabes, ellos eran muy católicos. Entonces, no se circunscribe únicamente a una guerra entre árabes e israelitas. Ahí hay algo más grande. La lucha no es por la Franja de Gaza únicamente, la lucha no es por Cisjordania, que antiguamente se llamaba Judá, ¿verdad? La lucha es por la posesión de todo el globo terráqueo. Esa lucha actual no va a disminuir, esa lucha se va a incrementar, va a aumentar, hasta que abarque toda la Tierra, todo el planeta Tierra. Porque se va a decidir quién es el príncipe de este mundo. Porque actualmente el príncipe de este mundo es el enemigo, es Satanás. Si tú todavía no estás muy seguro de que el príncipe de este mundo es Satanás, puedes ver muchos programas, entre ellos puedes ver este programa de Nicolás Moraz y Nicolás Laje, ¿verdad? Donde ellos hablan sobre la gente que tiene poder político, sobre la gente que tiene poder económico, la gente que tiene poder debido a la fama, ¿verdad? Y verás que no hay ninguno que se pueda decir que es un ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo de espiritualidad, ¿verdad? Que se pueda decir que no está bajo la influencia del maligno. Entonces, la lucha es para decidir quién va a gobernar definitivamente todo el planeta. Entonces, la lucha es por toda la tierra. Porque cuando Satanás supo que iba a ser destronado, que Dios había designado una persona para que lo sustituyera, él decidió destruir esa persona. Y cuando supo de qué pueblo iban a ser, del pueblo de Israel, entonces decidió destruir esa nación. Lo primero que hizo fue tratar de destruirlos induciéndolos al pecado. Y casi que lo logra. Casi logra su propósito con esa estrategia, ¿verdad? Haciéndolos pecar. Ellos pecaron tanto, que como te dije, Dios los quería destruir en el desierto después que salieron de Egipto. Pero Moisés se interpuso, tal como te dije, ¿verdad? Entonces, ahí falló, hubo un remanente que sí pudo entrar a la tierra prometida, los menores de 20 años, porque de los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Luego que están en Israel, continuaron pecando y Dios los castigaba continuamente, pero esos continuaban pecando y los castigos aumentaban. Entonces Dios les enviaba jueces, les enviaba libertadores, ¿verdad? Y ellos volvían a la senda de obediencia a Dios, pero luego se descarrilaban de manera total, y Dios les enviaba nuevos castigos. Entonces, muchos imperios fueron instrumentos de Dios para castigar a ese pueblo, ¿verdad? Para llevarlo a la senda que Él quería, por donde Él quería que siguieran, porque de ahí iban a ser el libertador, no solamente de Israel, sino el libertador, el salvador de todo el mundo, de todo el mundo. Porque Dios escogió ese pueblo para enviar por medio de esa línea natural al Salvador del mundo, a Jesucristo, y para dar sus leyes a los hombres, mediante el Antiguo Testamento, y posteriormente lo completó con el Nuevo Testamento. Entonces esa guerra es una guerra global por decidir quién va a gobernar este mundo. Porque eso está escrito, ¿ya? El final está escrito. Al final, Satanás será lanzado al lago de fuego, junto con el anticristo,
y junto con el falso profeta. El anticristo será el último intento que hará Satanás para destruir al pueblo hebreo, para destruir a los israelitas, ¿verdad? Ahora, ya él sabe que no puede destruir al Mesías, ¿verdad? Cuando nació trató de destruirlo, y huyó a Egipto, tuvo que huir a Egipto María y José, ¿verdad? Luego instigó a los líderes hebreos, a los líderes israelitas, ¿verdad?, a que crucificaran a Jesucristo, ¿verdad? Y lo logró, crucificaron a Jesucristo. Pero Satanás creyó que con eso había triunfado ya definitivamente, pero ese era parte del plan de Dios. Aunque Satanás sabe muchas cosas, ignoró por completo donde estaba predicho, donde el profeta Isaías había profetizado que eso iba a ocurrir y que iba a ocurrir de esa manera. En el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad?, leemos una parte, dice así, sobre Jesucristo. Aunque nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, ahí estaba todo el plan escrito. Entonces, esa alegría de Satanás fue efímera, porque eso estaba previsto, que la manera que Dios proveyó para nuestra salvación y para la salvación de los judíos es creer en su Mesías, ¿verdad?, en Jesucristo. Y luego vendrá la segunda venida, muchos seremos arrebatados, y los impíos serán destruidos. Y se impondrá aquí el reino de nuestro Señor Jesucristo en toda la tierra, en todo el planeta. Entonces la guerra, ese odio hacia los judíos encierra muchas cosas profundas, es en realidad una guerra celestial. Ahora, no estoy diciendo que los buenos son los hebreos, que los buenos son los judíos y los malos son los otros, o viceversa tampoco, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos lo dijo claramente, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Y la única manera de reconciliarnos actualmente con nuestro Hacedor, con nuestro Dios, es por medio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Entonces aquí no es una lucha entre hombres buenos y entre hombres malos, sino entre el propósito de Dios contra el propósito de Satanás. Y al final está escrito que Dios vencerá y Jesucristo reinará por siempre aquí en el planeta Tierra, en todo el planeta, no solamente en Israel, sino en todo el planeta Tierra. Espero que este video te acerque más a Jesucristo y te agradezco que te suscribas y le des like.